Claro. Bueno, total que el artículo de Posse dice muchas cosas que básicamente todo el mundo piensa. Es decir, el artículo no está muy bien, está escrito como los dioses, pero no dice nada que la gente más o menos normal no piense en la Argentina. Hay algunos grupos que piensan muy distinto, obviamente, iluminados, pero la gente común más o menos piensa como Posse, ¿no es cierto? Ahora, la verdad es que, ¿cómo tomaste este aluvión de críticas tan feroces? Bueno, la suerte es que son tantas que creo que más adelante ya no se repiten, porque agotaron todos los insultos. Entonces es una posibilidad. La segunda es, yo estoy preparado pensando que cuando uno toca un centro de verdad, cuando se escribe, puede pasar esa reacción de furia, porque por un lado hubo una especie de aluvión de ese sentimiento de la gente que comparte una situación desolada de la Argentina que nos hace caer los brazos. No sabemos cómo un país tan maravilloso puede tener una situación así, que no podamos superar ni la criminalidad, ni el dolor de la infancia, ni la corrupción que se escapa de todos lados. Entonces sentí que mi artículo estaba bien, porque sentí la emoción de la gente incluso. Y ese aluvión tocó a una especie de conformismo de mucha gente que se sintió inclinada a insultarme a mí o a demonizarme a mí. Pero en el fondo también de esto estaba el hecho que yo venía de ser nombrado ministro en la ciudad, como ministro independiente, porque yo no soy hombre del PRO. No sos hombre del PRO. No, yo soy independiente, yo soy pero amigo, y creo de que es un momento de creatividad la que hay en esa ciudad, y que Macri se está moviendo con un sentido creativo importante, y lo sabemos todos, está apretado por un episodio insólito donde la independencia y la autonomía de Buenos Aires no está siendo respetada. Hemos escuchado a Bursaco en qué medidas se tienen que mover, como bailando en una bandosa. Hay que decir las cosas como son, ¿no? La ciudad de Buenos Aires no es autónoma. No es autónoma. No es autónoma. Tiene que ser autónoma. Pero no es autónoma. Es como, digamos, que le retiraron a Misiones el derecho constitucional de tener policía, de manejar... La ciudad no maneja lo esencial. Las líneas de colectivos. Claro. ¿No es cierto? ¿De qué autonomía estamos hablando? Claro. Bueno, la autonomía es una obligación del Estado de crear constitucionalmente el espacio que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires. Y traspasarle a Buenos Aires los servicios que tenga el Estado con el dinero con que los recibe también, o sea, para pagar. Al no pasar eso, se produce una situación absolutamente anómala de un gobierno que tiene un sentido de creatividad sobre la ciudad y que no lo puede ejecutar, o que está en jaque, como pasó hasta hace poco con el subterráneo, que ahora van a volver a arrancar con un sistema de créditos, el hecho de arreglar el sistema de desagote de Buenos Aires, que es otro episodio fundamental. Pero a mí me parece que es muy elogiable, extraordinariamente elogiable, pero estamos en una normalidad institucional que ya no da para más. Y lo que no puede entender que un gobierno que perdió la elección por 3-1, que ese gobierno no comprenda que estos 2 años, lo mejor que le podía pasar a la presidenta, que es una persona que uno la ve lúcida o dispuesta, no pueda comprender de que este es el momento para pasar al diálogo, para tener una buena salida de su gobierno, y no una salida estrepitosamente peligrosa. Hoy la calle está tomada, se ha jugado con el vandalismo y el desborde, que era lo que más temía Lenin, el desborde del lumpen, ¿no? Que cualquiera puede hacer cualquier cosa en una ciudad. Eso puede llegar a muy mal incluso para el mismo gobierno. Así que estamos en una zona de peligro, y eso es lo que yo quise señalar en mi artículo, porque la gente vive con mucha angustia. Antes de ir a otros temas, y por último respecto al artículo, me impresionó el uso de la palabra cobardía en el título. El artículo se llama Criminalidad y Cobardía. ¿No es cierto? Está en La Nación, en Internet. Eso tenemos un resumen, pero ya no tenemos tiempo de pasarlo, de 3 minutos. Pero, claro, criminalidad, obviamente el artículo describe lo que pasa en las calles de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, todos los días de la vida. Ahora, ¿por qué la palabra cobardía? ¿A qué te referís con eso? Porque la clase política en Argentina no ha asumido el dolor que inflige a la gente la criminalidad. La gente no comprende lo que es una madre de la villa que ve que a 50 metros hay un forajido, tal vez de otro país, vendiendo paco a un hijo de 9 años, y que ella va a buscar a la policía y la policía no viene, o no hay, o no. Argentina, además, la cobardía de la clase política es escapar y no dramatizar lo que ya es drama.
Y lo hemos visto en esta, no quiero criticar a la clase política in totum, pero es verdad que después de las luchas de 2007 para que se unan, llegamos al 2008 con los que se tenían que unir son 5 candidatos a presidente. Sí. O sea, han hecho un movimiento en lugar de ser centrípeto, centrífugo, ¿no es cierto? Entonces es una desilusión enorme para la ciudadanía. Y el pueblo argentino, el 28 de junio, le dio una lección a todos los políticos, porque nadie esperaba el 3-1. Yo estoy en contacto con ellos, nadie esperaba lo que pasó en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires con Kirchner. Se repartió de todo, se hizo todo lo que sabemos en la política tradicional politiquera, y el triunfo de la provincia de Buenos Aires y de la nación le demostró a los políticos que la voluntad nacional está decidida a una mutación y un cambio. El gobierno no lo entendió porque era la oportunidad del diálogo y de mejorar su imagen triste con que se va a ir de la función pública. Me parece que es muy importante. Y los políticos fueron tímidos, al punto tal, yo voy a decir un ejemplo ya que hablo de cobardía y de coraje. El coraje en Argentina fue un susurro dado a las 4 de la mañana por un señor de provincias, muy callado, susurró a las 4 de la mañana cuando se votó la ley del campo, y ese susurro lo ubica a él como un acto de coraje, lo ubica en el primer lugar de la valoración pública de los políticos en este momento. Me refiero al señor Cobos. Es curiosísimo que lo demás nos parezca la expresión pública, estar a la altura del dolor argentino, no convocar a la esperanza y la indignación que tiene el pueblo argentino de haber llegado a esta situación. Somos un país que está, en el caso de corrupción que nombraste, está más allá del puesto 100 en la escala de los 160 países del mundo. Nos estamos conformando cobardemente a sobrevivir y a no convocarnos a salvar este país maravilloso. Este país está esperando el retorno a su grandeza. Este país no necesita administradores tímidos que estén luchando desde ya a ver quién sale candidato para una presidencia que después no saben usar. ¿De qué vale el poder si vos no tenés una gran imaginación de poder? ¿De qué vale el poder si no tenés pueblo? Pueblo enamorado, pueblo que quiere crear, que quiere ir adelante. Y esto es lo que nos falta, y creo que la situación, sin duda alguna, el día del 28 de junio se repitió el otro día en el Congreso, y todos sentimos que las claraboyas del Congreso se abrían, entraba el aire, el pampero viejo del Río de la Plata casi. Sentimos un olor de democracia, una posibilidad de vencer esta cosa, de habernos acostumbrado a que se compre la gente y se venda a la gente, que todos sepamos que se crean mayorías con el sobre en la mano. Ahora, siendo así, que el gobierno mismo siente que está en caída, no tiene pueblo, se quedó por la estima popular de las estadísticas se ve, el gobierno tendría que utilizar estos 2 años con un sentido patriótico para acompañar y dirigir incluso zonas de salida del país. En lo económico, el país tiene la salida inmediata. Basta simplemente que quieran retornar a lo que hacían en el 2006 y en el 2007, cuando se jactaba el gobierno de crecer a la forma china. Así el país todavía no llegó a la necrosis ni a la desesperación en el campo. Ni bien se mueva el factor productivo fundamental de esta época de crisis, que alteró los órdenes de intercambio a un punto que Previs hubiera exultado, que siempre creía que eso solamente en favor de la industria, ¿no? Bueno, yo creo de que estamos en una gran convocatoria, pero que no debe haber cobardía, tiene que haber más decisión, más clara voz en las cosas y más convocatoria para la gente que siente y no se encuentra representada. A ver, este año en la Argentina, haciendo el tema educativo, casi ninguna provincia cumplió los famosos 180 días. Casi hemos tenido provincias, no Buenos Aires obviamente, pero creo que el Chaco, por ejemplo, u otras, Neuquén, que han tenido, por ejemplo, 40 días menos de clase, unas cifras. No, este es el año antisarmientino. Sí, exacto, eso quería yo. Lo que soñó Sarmiento se acabó este año. Y no podemos seguir así, no podemos nosotros seguir, llegar al siglo XX, estar repitiendo, al siglo XXI, estar repitiendo continuamente que es el siglo de la tecnología, de la educación, de la cultura, de la afirmación del conocimiento, y nosotros no poder cumplir simplemente incluso con el mal colegio que estamos dando. O sea, tenemos que llegar a una idea... O sea, al menos en cuestión, digamos, cuantitativa, por lo menos eso, ni siquiera.
Sí, y lo cuantitativo yo lo estimo como lo absolutamente básico, porque cuando uno ve, yo he visto la educación en Europa, lo que son los manuales de educación, la cantidad de información que le dan a los chicos. Tenemos que reformar mucho de la escuela argentina en ciertos aspectos de adaptar, por ejemplo, ¿cómo no le vamos a dar a los chicos la fiesta